Noches. Buenas noches, José, Francisco, Gerardo, Daniela. Buenas noches. Gracias por asistir el día de hoy. Buenas noches, buenas noches. Ok, vamos a empezar entonces con nuestra sesión del día de hoy. Les doy la bienvenida a nuestro segundo espacio abierto con su asesora virtual. Les recuerdo mi nombre, Wendy Lucía Rodríguez Álvarez. Y esta sesión está dedicada al grupo 029 de la generación 41. El día de hoy les voy a platicar, bueno, voy a presentarles primero, les voy a compartir mi pantalla para que me vayan siguiendo y después, bueno, ya vamos a ir trabajando con la parte, con el tema que les preparé para el día de hoy. Es importante este tema ya que he notado algunos, sobre todo algunos alumnos que están solicitando pues una segunda entrega en cuanto les estoy evaluando sus actividades y presentan algunas características de plagio. Pero bueno, esto entonces lo vamos a platicar para que ya después ya no haya dudas sobre lo que se tiene que trabajar y cómo sobre todo es que podemos evitar este tipo pues de situaciones. Entonces, les comparto mi pantalla. Es que se me cerró la presentación, que solamente quiero la primera parte, pero aquí está. Listo. Ay, me da gusto que vengan bastantes alumnos, qué padre, porque así tienen obviamente más oportunidades de que tengan sus puntos por participación activa. Perfecto. Una falsa sensación de poder, solo hizo que nos portáramos como unos idiotas. Que atacamos como si fuéramos supervillanos o algo peor. Pues atacaron a Bienvenidos. uno que era su... Escucho bien. Bienvenido Luis y bienvenida Yasmín. Qué bueno que llegaron el día de hoy. Perfecto, entonces les comparto ahora sí mi pantalla. Estaba ayudando acceso a los últimos compañeros que estaban ingresando a la sesión. Bien, entonces solamente es para que nos vayamos enfocando. Ya les digo, este es el segundo espacio abierto con su asesora virtual. Y esta es la unidad 1, que les recuerdo, seguimos trabajando en la unidad 1 toda esta semana. Se denomina literatura, arte y expresión comunicativa. Como ya les había mencionado, nos vamos a estar enfocando más en el análisis de textos literarios desde diferentes épocas, de diferentes géneros y también inclusive hasta en diferentes formatos. El propósito de esa sesión es para ustedes ayudarles a resolver las dudas surgidas a partir de los contenidos o actividades del módulo, o bien para profundizar o atender inquietudes que aún pudieran tener y no se resolvieron dentro de las videosesiones semanales. Las videosesiones, las sesiones estas masivas que ustedes han tenido con los asesores de la didáctica disciplinar. Si aún tuvieran dudas, bueno, vamos a enfocarnos entonces en esta sesión, ¿ok? Pues bien, entonces, ahora sí, les comparto también mi otra pantalla para que, ay, me la cerré sin querer, para que vayan viendo el tema del día de hoy. Ya vimos todas las actividades que se tienen que entregar dentro de la semana 1, la actividad integradora número 1, la actividad integradora número 2. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Ya hemos platicado acerca del cuestionario de habilidades socioemocionales que también tienen que realizar para que les contabilice el 5% de su calificación. Hemos platicado de diferentes aspectos relacionados a las actividades que hay que trabajar y por esto es que ahora en esta sesión nos vamos a enfocar al tema de plagio, qué es plagio y sobre todo cómo es que se puede evitar. Hay muchas formas, pero es importante que lo identifiquemos y después sepamos cómo es que lo podemos ir evitando. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Gracias, gracias. Entonces, les decía, esta es mi presentación. Después se las voy a compartir porque creo que ustedes la pueden descargar y tener dentro de sus documentos por si después quisieran retomar algún punto, sobre todo que quizá ya puedan estar como en el límite entre qué es plagio y qué no, entonces por eso pueden volver a checar el material, lo pueden tener para consultas posteriores y sobre todo para que lo eviten de todas las formas posibles. Entonces les decía,
esta es mi presentación. Esto nos vamos a primero empezar con lo que es la definición de plagio. Plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias, de acuerdo a la Real Academia Española. Pero en sí es usar el trabajo, las ideas, palabras de otras personas como hubieran sido propias, sin acreditar de manera explícita de dónde viene la información. Muchas veces, les digo, quizá cometemos plagio, ya sea de manera intencional o no intencional, pero es una línea como muy delgadita entre cómo se puede evitar cometer precisamente plagio, sobre todo porque no le estamos dando crédito de manera muy explícita al autor de dicha obra. Entonces, tiene dos características, puede ser copia total, perdón, o parcial, no autorizada de una obra ajena, y la presentación de la copia como obra original propia. Muchas veces es cuando esto sucede, cuando, por ejemplo, vemos actividades en Internet y de repente, tal cual, las descargamos, las copiamos, las pegamos en la actividad y las subimos a plataforma con nuestro nombre. Entonces, es aquí donde estamos cometiendo ya plagio, estamos teniendo cometiendo este delito. Así que les digo, puede ser parcial, total, o bien suplantando al verdadero autor. Y sobre todo que ahora en prepa en línea, lo que se está haciendo es calificarlos, obviamente asignándoles el no evaluable, pero también se les está haciendo como que quitando puntos. Si ustedes cometen plagio parcial, total, ahí viene ya su calificación. Dentro de la retroalimentación viene su calificación con -20, -30, etcétera. Entonces ahí los invito a que tengan mucho cuidado con eso porque también no nada más es una calificación aprobatoria, sino que aparte tiene puntos menos. Y bien, entonces, ¿qué es lo que se puede plagiar? Bueno, básicamente se puede plagiar casi todo, ¿no? Monografías, folletos, artículos de revistas, investigaciones, composiciones musicales, obras dramáticas, obras cinematográficas, escritura, dibujo, pintura, obras arquitectónicas, ingeniería, obras cinematográficas. De hecho, no sé, inclusive quizá hayan ustedes escuchado que cuando hubo alguna película o algún artista hizo alguna obra y quizá el autor original ya lo está pues demandando precisamente por haber plagiado alguna parte de su plagiaron alguna parte de la película, etcétera. Entonces, eso es, les digo, casi todo lo que se puede plagiar, pues bueno, aquí se los estoy compartiendo. Programas de ordenador, formas de dibujo, signos, obras derivadas de las originales, como traducciones, adaptaciones, etcétera. Todo esto es lo que, pues, inclusive todo lo que tenemos al alcance por medio del Internet, pues se puede también plagiar. Pero lo importante, ¿cómo es que lo podemos evitar? Ahora sí les digo, ¿cómo es que se puede evitar? Estamos plagiando desde copiar y pegar tal cual un párrafo, unas líneas que encontramos en Internet, pero lo estamos, les decía, lo estamos anotando dentro de nuestra actividad sin modificación. Entonces, ahí estamos cometiendo plagio, aunque sea un plagio quizá mínimo, pero es plagio parcial. Entonces, por eso los invito a que chequen este material y les digo, vamos a analizarlo ahorita. Lo podemos evitar dándole crédito a todo el material utilizado en el trabajo. Muchas veces incluyen hasta el final las páginas consultadas, sus fuentes consultadas. Eso también es importante, sin embargo, no es todo. Entonces, hay varios procedimientos para evitar el plagio. Primero hay que tomar siempre los datos de la fuente donde se está obteniendo esta información. Les decía, la podemos compartir al final, pero siempre que estamos tomando estos datos de la fuente, tenemos que indicar también con nuestras propias palabras lo que estamos tomando de esa fuente. Tenemos como siguiente punto citar la frase o el párrafo. De hecho, lo tenemos como en el ejemplo en la parte de abajo, en el cuadrito de color, y está entre comillas. Bueno, esa es como que, digamos que es la forma en que podemos citar. Lo tenemos entre comillas, lo que estamos tomando de otro sitio. Entre paréntesis, estamos dándole el crédito al autor, indicando quiénes son los autores y la fecha de publicación. Y yo les sugiero que siempre que hagan esto, pues seguido de, obviamente, de esta información, ya vendría la explicación de ustedes.
El parafraseo lo están haciendo porque de hecho están realizando un parafraseo en la actividad integradora número 2, en donde tienen que hablar acerca del perro y el cocodrilo. Y ustedes con sus propias palabras, como si le platicaran a alguien más lo que acaban de leer de esa obra, bueno, eso es el parafraseo. Entonces ya lo están usando, ya lo están poniendo en práctica y lo que les estoy pidiendo es que hagan lo mismo en la parte de acá abajo. Por ejemplo, les digo, ya viene la parte de las entre comillas, la información que están usando, ya viene la parte de la fuente y ahora sí, seguido ya viene su explicación con sus propias palabras, qué es lo que ustedes entendieron o cómo lo quieren dar a explicar, ¿no? Ya una vez que hicieron esto, ahora sí, le están dando crédito al autor, están indicando la línea que ustedes están empleando y aparte lo están explicando desde su punto de vista, con sus propias ideas. Entonces, acá dentro de los puntos, para la parte de las citas, tienen que estar justificadas de una extensión razonable. Les decía, no tiene que ser como todo completo el artículo, toda la actividad que encontraron en internet. Tiene que ser breve, porque obviamente estamos tomando en consideración quizá algunas líneas importantes, lo demás ya lo explicamos nosotros. Tiene que ser entre comillas, se debe distinguir perfectamente del resto del texto, puede ser, pues, no sé, empleando quizá una letra cursiva, en párrafos independientes, con tabulación, etcétera. Deben ir acompañados por una explicación o interpretación propia de dicha cita, que es lo que yo les estaba explicando, que debe venir aquí su explicación con sus propios argumentos. Y se debe acreditar al autor mediante una referencia bibliográfica, que es lo que estamos indicando, les decía, en la parte quizá al final, que vamos a indicar nuestra referencia bibliográfica. Y lo más importante es el parafraseo, parafrasear las palabras originales del autor y acreditar la autoridad mediante una cita o una referencia bibliográfica. Y acá en la parte de abajo les estoy dando un ejemplo. Vienen las líneas que están quizá tomándose de este sitio. Tenemos estas dos líneas que están entre comillas, después entre paréntesis, todos los autores, viene de dónde se obtuvo esa información, el año de publicación, y después abajo ya viene la explicación del parafraseo de precisamente este párrafo, estas dos líneas más bien. Esas dos líneas, entonces viene la explicación que ustedes podrían, les digo, puede ser algo así. Acá está obviamente separado. Ustedes quizá lo pueden hacer más juntos y no indicando quizá formas aceptables de parafrasear. Eso es solamente un ejemplo para que ustedes se puedan guiar. Pero les digo, si pueden realizar esto para que así ustedes pues lo eviten. Parafrasear no nada más significa, por como muchos en algunas actividades que he estado revisando ya y he estado evaluando, solamente cortan, es como si resumieran, ¿no? Todo un párrafo. Quizá también piensan que es como solamente cambiar los inicios o los finales de ese párrafo que ustedes están copiando o solo cortar las ideas. No es eso, es leer por completo el párrafo y después explicar lo que ustedes entendieron con sus propias palabras. Entonces, algunas ideas puede ser usa sinónimos para todas las palabras que no sean genéricas, cambia la voz pasiva por voz activa o viceversa, cambia la estructura de las palabras, oraciones, párrafos. Les digo que se note diferente, sí hay obviamente ideas que se van a quedar como iguales, pero solamente son pequeñas ideas, ya todo lo demás tiene que ser nuevo, tiene que ser una información que ustedes hayan interpretado, como que la hayan leído, lo hayan comprendido y ahora sí lo expliquen. Entonces, eso es lo que yo les estoy pidiendo, sobre todo les estoy sugiriendo. En la parte de la retroalimentación, les digo, te sugiero que emplees el parafraseo para que evites, obviamente, esta parte de plagio parcial o plagio total. Así que les pido, pues esto, les digo, les comparto esta información. ¿Qué significa citar la fuente? Bueno, aquí está la forma en que pueden citar la fuente, reproduciendo las ideas y palabras de otros autores como información relevante. Pueden ustedes darle el crédito de la autoría de las ideas y hallazgos que pertenecen a otros. Y bueno, acá tiene diferentes funciones, son imprescindibles. Aparte, la correcta cita y mención de otros autores ponen en relieve lo que un escrito tiene de original. O sea, la parte original es la que ustedes están explicando y solamente están basándose en una pequeña información. Esto es importante
muchas veces ustedes, por ejemplo, ahora que van a hacer la actividad integradora número 1, en donde van a buscar el contexto del autor. Y entonces esta parte del contexto del autor, ustedes buscan información en fuentes confiables y simplemente copian tal cual la biografía o quizá buscan la información tal cual como viene de internet, la copian y la pegan. Entonces ahí ya estamos cometiendo plagio, les digo, porque estamos pegándolo tal cual sin haber tomado pues el tiempo para estar eligiendo cuáles son las ideas que en verdad nos importan. No se trata de copiar, porque luego es todo un texto súper largo de la biografía en la parte del contexto del autor. Entonces yo les pido que acá lo traten de hacer más entendible, más breve. El espacio sí se presta para que sea, pues obviamente no tenga una extensión tan corta, pero sí les pido que ustedes vayan procesando esta información, que no nada más la hayan copiado y pegado, sino que solamente lo más relevante, lo más importante lo copien dentro de esta parte del contexto del autor. Por eso les platico esto, porque puede ser ese pequeño detalle que los haga que ustedes tengan una baja calificación, más bien una calificación no acreditable, por este sentido de que se les encontró que tenían plagio parcial y ya varía, ¿no? El porcentaje que se les pudo haber encontrado de ese plagio parcial. Entonces, por eso les estoy enseñando toda esta información. Citen la fuente, pueden citarlo mediante APA, que es lo que más hemos empleado. Aquí está un link. Si es que ustedes quisieran más adelante citar con APA, ingresan este link y ya les va a solicitar toda la información de la cita de la fuente que ustedes están consultando para que solamente ingresen los datos y ya les pueda arrojar la cita tal cual la deben de pegar dentro de sus fuentes consultadas, ¿ok? Pero les digo, no nada más es copiar y pegar y no nada más es al final indicar que tomé esta información de tal sitio. No, tienen que explicarlo. Lo más importante es que ustedes lo expliquen. Esas líneas que tomaron, ese párrafo que quizá pudieran haber tomado, lo tienen que explicar ustedes. Lo mejor va a ser que siempre procesen toda esa información y con sus propias palabras lo expliquen, sin tener que copiar y pegar. Eso sería mucho mejor, pero si en caso es muy importante la información que quieran compartir y no hay forma como de explicarla en otras ideas, entonces, así como les acabo de mencionar, entre comillas, me indican cuál es la fuente consultada y lo explican más adelante con sus propias palabras. Y de esa manera, entonces, ya ustedes ya no están incurriendo en ningún tipo de delito. ¿Alguien levantó la mano? Ya no vi. ¿Alguno de ustedes levantó la mano? ¿Tienen ustedes alguna duda hasta acá? Yasmín, Daniela, Gerardo, Francisco, Luis, José, ¿alguna duda que tengan? Ok, Francisco, sin dudas. Yair, ok, ok. Va. Ninguna duda, ninguna duda, ninguna duda. Perfecto. Entonces, ok, bien. Entonces les digo, esto es importante sobre todo porque hay actividades que ya están evaluadas, ya se las estoy evaluando y precisamente les estoy indicando este pequeño detalle que tienen. Y como les decía, ya no va a haber una segunda entrega en el momento que ya les estoy indicando que su actividad tiene características de plagio parcial o plagio total. Ya no se puede aplicar como antes, se les daba otra segunda oportunidad para que modificaran esa actividad y la volvieran a subir. Ahora ya no, ahora tal cual se les identifica que tienen esas características, ya no hay una segunda entrega, ya no se les puede habilitar la plataforma para que modifiquen lo anterior. Entonces, por eso mejor les pido, si alguno de ustedes ha identificado que su actividad pudiera haber sido o se puede tomar como una actividad con algunos elementos de plagio parcial o plagio total, entonces les pido que quiten esa actividad de plataforma, la hagan lo más original posible y entonces ahora sí la suban al espacio indicado dentro del módulo 4. ¿Ok? Lo mejor obviamente siempre va a ser, y les comento y les vuelvo a platicar como la sesión pasada, el primer espacio abierto. Les decía, si ustedes leen todas las obras, si ustedes revisan todos los recursos de la semana, más aparte ingresan a estos espacios abiertos para resolver dudas, participan en el foro aprendiendo igual, si tuvieran dudas, ahí las podemos ir resolviendo. Si hacen todo eso,
siempre van a tener la idea para obviamente estarla colocando como respuesta en cada una de las actividades. Pero si no leen, si no hacen todo esto que les menciono, lo de los recursos, lo de las obras, etcétera, pues va a ser muy difícil. Y entonces por eso a veces recurrimos a otros elementos, pero ponemos en riesgo pues nuestra estancia dentro de Prepa en Línea C. Pero solamente es por eso. Solo, no les estoy indicando que todas las actividades, ni les estoy indicando que todos los que están presentes tienen ese tipo de actividades. Simplemente les estoy diciendo que algunas actividades de otras personas, de otros alumnos, pero precisamente para que ustedes lo eviten, para que tengan actividades que sí sean acreditadas, que tengan buena calificación, etcétera. Por eso siempre les pregunto, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes algún comentario? Están los espacios. Están también los diferentes medios que ya les había platicado por los que se pueden poner en contacto conmigo para que así yo los pueda ir ayudando y puedan ir resolviendo esas dudas y tengan completas sus actividades. Pero solamente es eso y yo sé que les va a ayudar mucho este material y que obviamente ustedes van a entregar actividades muy, muy completas. Entonces, bueno, platíquenme, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con esto que les acabo de platicar? Con lo que ustedes han leído, etcétera, con el primer espacio abierto, ¿tuvieran alguna otra duda? Yo los leo en el chat. Ninguna. Francisco dice, considero que es completa la información que se nos ofrece y gracias. Ok. No, pues qué bueno que les está, pues que ustedes le están viendo la utilidad, ¿no? Les decía, lo pueden descargar. El material se los voy a compartir en un momento más dentro de la sesión que ustedes están leyendo y lo pueden ustedes checar para que precisamente pues para que se evite, lo pueden descargar, lo pueden tener a la mano, ¿ok? Ahora les voy a compartir otro material para que ustedes también puedan ir trabajando, porque siempre les digo, busquen fuentes confiables, fuentes confiables. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de fuentes confiables? Que sean fuentes, por ejemplo, Wikipedia, que se puede editar constantemente, bueno, eso no será una fuente, ¿no? Pero les voy a compartir cuáles serían los buscadores de fuentes confiables, precisamente. Este material también se los voy a compartir para que lo tengan a la mano, para que también lo puedan descargar y después lo puedan consultar. Las fuentes que yo les sugiero, los buscadores que les van a arrojar a ustedes fuentes confiables son estos. Este material, si ustedes pasan el cursor sobre las líneas, sobre los títulos que están en rojo y aprietan la tecla control, pues los va a redireccionar hacia esos sitios para que puedan hacer esta búsqueda. En el caso, por ejemplo, cuando estamos buscando el contexto del autor, que ya les decía, como que la parte de la biografía, lo que los hizo hacer este tipo de obras, bueno, todo tiene un porqué, entonces hay que investigar sobre la obra del autor, el contexto histórico y cultural de la obra, que les decía, pueden investigar las características de la sociedad de tal época, dependiendo de la publicación de la obra que ustedes están realizando, y pues bueno, ya sobre eso se pueden apoyar. ¿Pero en dónde van a buscar esa información? Bueno, acá les traje algunos buscadores. El primer buscador que les comparto se llama Google Académico, que está en la parte de aquí, la imagen, para que lo puedan identificar más rápido. Este sitio es un buscador de información de diferentes disciplinas en formatos como tesis, artículos, inclusive pueden encontrar libros y sobre todo pueden consultar las referencias y las fuentes de cada uno de sus textos. Este es como que el más popular, quizá ya lo hayan trabajado anteriormente, Google Académico o Google Escolar, ¿no? Después tenemos otro buscador que se llama HighBeam Research. Esta es una biblioteca de recursos, sobre todo para profesionales y estudiantes de todas las disciplinas académicas. En este que podemos encontrar, encontramos revistas especializadas, obviamente, investigaciones publicadas, libros, artículos, dentro de los cuales pueden hacer, bueno, pueden filtrar la búsqueda por medio del tema, autor o el evento. Eso es mucho más
más fácil para que encuentren esta información, les decía sobre esos autores, ¿no? Otro buscador puede ser Wikimedia, que es de un buscador donde vamos a encontrar artículos, revistas y libros de contenido. Lo importante es que dentro de estos buscadores, sobre todo de este de Wikimedia, podemos descargar en PDF el contenido que nosotros hayamos encontrado que nos sea útil. Otro sitio es este, se llama Redalyc. Este sitio Redalyc es como viene de una red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Tiene un buscador, obviamente, de recursos académicos en español y sobre todo estas consultas pueden ser también por autor, por artículos, revistas, países, inclusive disciplinas o instituciones. Quizá como un poco más especializado, ¿no? Otro que tenemos se llama academia.edu. En esta tenemos la posibilidad de publicar investigaciones y también de involucrarnos, bueno, relacionarnos con otros investigadores y sobre todo te permite hacer contactos en cada ámbito y disciplina, pues obviamente de todas las personas que pertenecen a esta red social de profesionales. Otro sitio puede ser RefSeek, que es un buscador, obviamente es como más enfocado para estudiantes y profesionales, en donde encontramos páginas web contrastadas, verificadas, puede haber enciclopedias, revistas especializadas y documentos publicados. O sea, es información que sabemos que no es más que la verdad, ¿no? En esta información no es como inventada. Otro sitio se llama Cielo y esa es una biblioteca en línea. Acá podemos encontrar contenido académico y sobre todo tenemos acceso a literatura científica. Nos sirve y es muy útil para cualquier trabajo académico, para el desarrollo de cualquier trabajo académico. Y finalmente, el último buscador se llama Eric, que es un buscador de manera online, obviamente, en donde podemos buscar todo tipo de contenido académico para trabajos o investigaciones. Entonces les decía, toda esta información se las comparto, hagan pues el esfuerzo de que puedan buscar en estos sitios, puedan ingresar, empiezan a navegar porque les puede servir, puede ser de mucha utilidad. Sobre todo les decía, para que sean fuentes que en verdad sepamos que sí les van a dar la información que necesitan, que no es información, digamos que inventada, ¿no? Es información real que nos va a servir precisamente para hacer estas actividades que yo les estoy comentando. Entonces, también se los comparto en un ratito más dentro de los materiales quizá de la sesión del segundo espacio abierto. Ustedes lo van a encontrar así, materiales segundo espacio abierto, y ya van a encontrar estos dos que les acabo de platicar, de qué es plagio y cómo podemos evitarlo, y las fuentes, los buscadores de fuentes confiables, para que así los puedan tener a la mano, los revisen, y si tienen dudas, pues bueno, ya me las hagan saber. Hasta aquí, dudas. Nuevamente, José, Francisco, Gerardo, Daniela, Luis, Yasmín, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Todo quedó muy claro? Ok. No hay dudas, perfecto. Ninguna duda. Todo claro, ok. Ah, perfecto. Sí, pues yo sé que es material extra, pero estoy segura que les va a servir. Y les decía, quizá no nada más en este módulo, les puede servir en otros módulos más adelante. Entonces, por eso les sugería que ustedes los descarguen y los tengan a la mano para que los puedan ir consultando. ¿Ok? Pues bueno, ahora vamos a pasar a la parte de nuestra plataforma en donde veo pocas participaciones dentro del foro Aprendiendo. Entonces, les quisiera preguntar, no todos han participado, no todos los que están aquí han participado y no todos han participado de manera adecuada, sobre todo pues completa, porque a veces nada más es una participación muy breve. Entonces,
Acuérdense, dentro del foro Aprendiendo en la semana 1, les estaba mencionando que, bueno, ustedes comentaran si, sobre todo las impresiones que les han dejado en ustedes, los textos que han leído de la semana 1, solamente de semana 1. José, Francisco, Luis, Daniela, Gerardo y Yasmín. Ahora sí los escucho. ¿Cuáles son sus impresiones? Sobre todo para que tengamos esta participación activa y les pueda asignar el 1.25 por su participación, no nada más por su asistencia, sino por su participación. Entonces, ustedes platíquenme. ¿Cuáles son las impresiones que tienen de las lecturas realizadas de la semana 1? ¿Hay alguna que les haya gustado más? ¿Hay alguna que se les complicó por completo? ¿Hay alguna que les llamó mucho más la atención y quizá ahora quieran leer más de ese autor? Los escucho. Dime, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, a mi parecer, el texto que leímos, de los textos que leímos en la primera semana, el que más me llamó la atención fue el de El Rey Burgués, sobre todo por cómo aborda, en mi caso, cómo lo entiendo yo, de forma satírica, el cómo el ser un rey y tener este título puede llegar a, pues, como lo escribí en mi actividad, puede llegar a hacernos creer que dejamos de tener similitudes con otras personas, haciéndonos pensar que dejan de ser personas y se vuelven meros objetos a nuestra disposición. Exactamente, inclusive hasta nos podemos sentir superiores, ¿no? ¿Esa fue la obra que más te gustó entonces o te llamó más la atención? De momento sí es la que más me ha llamado la atención. Debería quizá revisar más a profundidad las otras, pero sí, es la que más me gusta. Perfecto. Te agradezco tu participación, Francisco. ¿Alguien más? José, Gerardo, Daniela, Luis, Yasmín. Pueden compartir, pueden levantar la mano igual que Francisco y habilitar su micrófono, o bien dentro del chat yo los leo o los escucho. Vamos, vamos. ¿Cuál es la lectura que más les llamó la atención? ¿Cuál es más complicada? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál les gustó más? Luis, platícame. Te escucho, Luis. Luis, ¿ya se nos fue Luis de la sesión? No, sigo aquí, ¿me oye? Sí, sí, Luis, te escucho. Ah, este, pues yo ya pude hacer alguna participación en el foro y expliqué cuál había sido la lectura que me había gustado más. Fue la de una de las últimas, la de la canción del oro, si no mal recuerdo, así se llama. Ah, sí. Y, ajá, pues al principio sí se me complicó un poco, pero más que nada por las palabras que usaba. O sea, no conocía muchas palabras, el significado, pero al momento que las investigué y pues volví a leer la lectura, todo eso, pues la neta, pues ya, perdón por la palabra, pues ya la logré comprender un poco más y pues hasta ahora es la que más me ha gustado. Sí, ya vi, publicaste el día de ayer tu participación. Solamente mencionas la canción, pero qué bueno que Ah, nos sí. explicaste. Ah, perfecto. Pues qué bueno que les van llamando la atención estas lecturas. Apenas son 5 lecturas, ¿no? 3 de la primera actividad y 2 de la segunda actividad. Entonces, vamos a ir agregando dentro de su biblioteca, vamos a ir agregando estas lecturas. A ver, veamos, ¿alguien más ya había participado? Me dicen,
Daniela, la que más me llamó la atención, es la del perro y el cocodrilo por la moraleja. Ok, ¿cuál es la moraleja para ti, Daniela? Gerardo, a mí me llamó mucho la atención el mismo texto que el del compañero Francisco, fue el texto del rey burgués. Pues es cierto, no por tener todos los lujos del mundo, por ser rey, debemos de tener menos simpatía por las demás personas. Perfecto, muy bien. Gracias, Gerardo. José menciona, mi favorita fue el poema Al que ingrato me deja Buscoamante, porque se me hizo muy acertado el sentimiento que la autora del poema comparte, porque se representa una situación que muchos han vivido como lo es el amor no correspondido. Oh, muy bien, José. Exacto, perfecto, José, Gerardo. Daniela, nada más espero tu interpretación de la moraleja. Bueno, dicen Daniela, José, Luis ya participó. También Gerardo. Yasmín, ¿nos quieres compartir, Yasmín? Aunque ya lo hiciste dentro del foro, me parece. Pero quisieras platicarnos tu participación. La moraleja, dice Daniela, es el no seguir el consejo de la gente que sabes que no te quiere y no busca tu bien. Ok, gracias, Daniela. Dime, Yasmín, ¿estás alzando la mano? Buenas noches. Las que compartí en el foro fueron dos libros. Uno fue Lo que queda entre nosotros. Le digo al autor porque no me acuerdo. Lo leí porque se me hizo interesante cómo es que la protagonista tiene que, ¿cómo se llama? Tiene que aprender a vivir sin esa persona, ya que no se pudo despedir de ella. O sea, desde el principio hasta el fin, te hace llorar. No forma parte de lo que ahorita vienen en las actividades, pero es un libro que pues a mí sí me gusta porque te enseña a aprender y a poder vivir la vida. También el otro creo que el que aporté fue uno que se llama Boulevard, que es igual que te enseña cómo se llama aprender sobre la vida y vivir la vida. Son esos los que... Y la muerte, pues después de cómo procesar su muerte y todo eso. No forman parte de las actividades, pero pues son esos libros que he leído y pues algunos más. Oh, muy bien, me parece perfecto que tengas el hábito de la lectura. Eso estaba leyendo en tu participación, que dices que has leído mucho más dentro de Wattpad, ¿no? Sí, me gustan muchas lecturas sobre Wattpad y bueno, en Wattpad y en otras aplicaciones de lectura, es lo que también leo. Perfecto, pues te felicito, Yasmín. ¿Y de las lecturas de esta semana ya has leído alguna? Quizá todavía, como estamos a viernes, todavía tengan sábado y domingo para realizar sus actividades y por eso es que no han terminado todas las lecturas, ¿no? Quiero pensar quizá es eso. Pero Yasmín, de esta semana, ¿ya has leído alguna que te haya llamado la atención? Sí, ya leí la primera, que es la de Al que ingrato me deja, busco amante. Pues ese libro no es libro, sino la parte o el texto se me hace interesante porque, pues, te hace vivir lo que la autora, lo escribió, o como si tú lo estuvieras viviendo. O si lo estás viviendo, te hace entender por qué no te puede corresponder ese amor y por qué no puedes aceptar el amor de esa persona que te está dando su amor y de la que pues no te va a compartir nada de su amor. Ok, qué bueno que ya lo leíste. Exactamente, y qué bueno que ya vas avanzando. Todavía te faltarán otros 4 más. Las otras lecturas son un poquito breves. Quizás bueno, todavía. Dentro de la actividad integradora 1 hay otras lecturas que también son largas, pero las de la siguiente actividad, de la número